Buen día, estudiante. Les saluda su profesor Edgar Vázquez. Una vez que hemos terminado el capítulo de termoquímica con el último tema, que es la ley de Es, continuamos con nuestro estudio del programa y nos toca ver algo ahora que también ya revisamos el año anterior, que es sobre la oxidación-reducción. Para poder entrar al capítulo de oxidación-reducción, tenemos que recordar qué son las reacciones químicas y sus ecuaciones. Recordemos que las ecuaciones químicas no son otra cosa que las representaciones de las reacciones químicas. Y una reacción química es un cambio químico, donde se produce la alteración de la estructura original de la sustancia en una estructura muy diferente. Por ejemplo, tenemos la oxidación de la manzana. La luz que desprende un fósforo encendido también es un ejemplo de una reacción química. Y también tenemos el ejemplo en un matraz de una reacción química donde se observa desprendimiento de un gas. Y por lógica se está produciendo una transformación de una sustancia llamada reactivos. Ahí tenemos tres ejemplos de reacciones químicas: la oxidación de la manzana, el cerillo de fósforo encendido y la reacción que ocurre en un matraz. Observen el cuadro de la clasificación de las reacciones químicas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su criterio energético. Pueden ser exotérmicas, endotérmicas, si absorben o desprenden calor. De acuerdo a las partículas intercambiadas, pueden ser de precipitación, ácido-base o de oxidación-reducción, que son las que nos interesan en este capítulo, o también llamada redox. La de transformación, que pueden ser de síntesis, descomposición y sustitución. De acuerdo a la velocidad de la reacción, pueden ser rápidas o lentas. Más o menos, este es un cuadro de clasificación de las reacciones químicas. Continuamos con el repaso. Un tipo de reacciones químicas que nos interesa son aquellas que tienen que ver con el intercambio de partículas, también conocida como redox o de oxidación-reducción. Oxidación-reducción. Cuando se oxida un elemento, pierde un electrón. Cuando se reduce, gana un electrón. Esto nos indica que en una reacción de oxidación-reducción siempre va a haber un elemento que pierde electrón y va a haber otro que gana electrón. Son condiciones para que se las reconozca como una reacción de oxidación-reducción, siempre y cuando hay un elemento que gane y otro que pierda electrón. De lo contrario, puede ser una reacción simple de sustitución, descomposición o desplazamiento doble. Tenemos la actividad 1, donde debes responder en tu cuaderno de química 5 preguntas relacionadas con el tema de oxidación-reducción. ¿Qué es un ion químico? ¿Por qué los átomos pierden o ganan electrones? ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Qué es una oxidación? ¿Qué es una reducción? Continuamos con el repaso. ¿Qué es el estado o número de oxidación? ¿Qué es el estado o número de oxidación? Por lo general, siempre estamos utilizando los números de oxidaciones cuando formamos compuestos en la nomenclatura química. Observen, por ejemplo, sulfato de sodio.
estado de oxidación del sodio es +1 y el oxígeno es -2. Tendríamos que calcular la del azufre. Recuerden que el azufre funciona con 4 y 6 para el sulfuroso y sulfúrico. Entonces, el estado número de oxidación es la carga asignada a cada átomo que forma un compuesto. También se puede decir que el estado número de oxidación es la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de un compuesto. Son dos definiciones acerca de lo que es el estado o número de oxidación: a la carga asignada o la cantidad de electrones ganados o perdidos. Actividad 2. Determine el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosforoso, nitrógeno en el ácido nitroso, azufre en el ácido sulfuroso, cloro en la sal, clorato de potasio, azufre en el sulfuro de sodio, cromo en el ion dicromato y manganesio en el ion permanganato. Es decir, que ustedes tienen que calcular los números de oxidaciones del fósforo, del nitrógeno, del azufre, del cloro, del azufre, el cromo y el manganesio en los diferentes compuestos. Entonces iniciamos. Bloque 3, reacciones de oxidación y reducción. Objetivo: definir los conceptos de oxidación y reducción, balancear ecuaciones redox o redox y diferenciar a partir de su estructura y funcionamiento entre una celda electrolítica y una celda voltaica. Estos son los objetivos que pensamos alcanzar con el desarrollo de este bloque. Procesos redox. Cuando hablamos de procesos redox, son reacciones de oxidación-reducción que están ocurriendo de manera natural también. Por ejemplo, la oxidación de metales. Observen la imagen. La oxidación de metales que se produce en el medio ambiente, en contacto de la humedad con el metal. Otro ejemplo, la oxidación de nutrientes. A nivel celular se produce también una oxidación de los nutrientes. En este caso, observe, la glucosa se oxida y se transforma en dióxido de carbono, agua y energía. En ese momento se está produciendo una oxidación. Para obtener ¿qué cosa? ATP o energía con desprendimiento de dióxido de carbono y agua. Otro ejemplo, la quema de combustible. La quema de combustible también es un proceso redox, donde el combustible se pone en contacto con el oxígeno para producir una combustión, donde hay también desprendimiento de dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, aquí observan ustedes 3 ejemplos de procesos redox que son de manera natural y que constantemente se están produciendo: la oxidación de metales, la oxidación de nutrientes, la oxidación o quema de combustibles. La disciplina que estudia las leyes que rigen los procesos redox y su relación con la producción de electricidad se llama electroquímica. Unidad número 1. Oxidación y reducción. Como destreza, identificar al reactivo oxidado,
que también se lo conoce como agente reductor, y el reactivo reducido, que se lo conoce como agente oxidante en una reacción redox. Como destreza, identificar el reactivo oxidado y el reactivo reducido en una reacción redox. Sigamos recordando algunos conceptos o definiciones que deben de quedar bien claras antes de entrar al tema de oxidación y reducción. Cuando una especie química se oxida, observen el siguiente ejemplo. El zinc de 0 pasa a zinc más 2. ¿Qué le ocurrió? Su número de oxidación aumentó de 0 más 2. Es decir, si recordamos la escala de oxidación-reducción, cuando el número de oxidación aumenta, se dice que se oxida. Y cuando un elemento se oxida, pierde electrones. ¿Cuántos electrones perdió el zinc? 2. Entonces, vuelvo a repetir. El zinc de 0 pasa a más 2. Su número de oxidación aumenta. Si observamos la escala de oxidación-reducción, nos indica que se está produciendo una oxidación. Y cuando un elemento se oxida, tiende a perder electrones. En este caso, el zinc perdió 12 electrones. Entonces, cuando un elemento se oxida, cuando aumenta su estado de oxidación, cuando cede o pierde electrones, cuando gana átomos de oxígeno. A la especie química que pierde electrones se la conoce como agente reductor. Por lo tanto, aquí el zinc se oxida, pero es un agente reductor porque pierde electrones. Cuando una especie química se reduce, observen el siguiente ejemplo. Cobre de 2 más pasa a cobre 0. ¿Qué me indica la escala de oxidación-reducción? Que el número de oxidación ha disminuido, por lo tanto se reduce. Cuando un elemento se reduce, gana electrones. Vuelvo a repetir, el cobre de 2 más pasa a 0, por lo tanto su número de oxidación disminuye, lo que me indica la escala de oxidación que este elemento se reduce. Y cuando un elemento se reduce, pierde electrones. ¿Cómo entonces definimos a un elemento que se reduce? Cuando disminuye su estado de oxidación, cuando ese elemento gana o acepta electrones, cuando ese elemento gana átomos de hidrógeno, se lo conoce como reducción. A la especie química que gana electrones se la conoce también como agente oxidante. En este caso, el cobre que ganó electrones se está reduciendo, pero cumple la función de agente oxidante. Nuevamente, repito, a la especie química que gana electrones, en este caso el cobre, se lo conoce como agente oxidante. En los procesos de oxidorreducción, la transferencia de electrones ocurre siempre desde un agente reductor a un agente oxidante. Observen este ejemplo. Aluminio más cloro produce cloruro de aluminio. El aluminio funciona como agente reductor y el cloro como agente oxidante. El aluminio, que pasa de 0 a más 3, se está oxidando. Por lo tanto, al oxidarse, pierde electrones. Y cuando pierde electrones, funciona como agente reductor. El cloro de 0 pasa a menos 1, se reduce, gana electrones. Y cuando un elemento gana electrones, funciona como agente oxidante. En otras palabras, es todo lo contrario. El elemento que se oxida funciona como agente reductor y el elemento que se reduce funciona como agente oxidante. Actividad 3. Identificar en las siguientes reacciones el agente oxidante y el agente
reductor. Entonces, antes de despedirnos, recordemos que hemos revisado. Los temas que hemos revisado en esta clase son los estados de oxidación de los elementos químicos o número de oxidación, qué es una reducción, qué es una oxidación, cuándo un elemento se oxida, cuándo un elemento se reduce y reconocer cuándo cumple la función de agente oxidante y de agente reductor. Bien, estudiantes, gracias, y si tienen alguna pregunta, por favor, a mi correo electrónico. Cuídense, pasen bien.